genética que obedece a la genética celestial. Porque Abraham fue llamado, ¿cierto? Fue llamado. ¿Se acuerdan? ¿Cómo partió ese llamamiento? ¿Qué es lo que le dijo Dios? Muy bien, sal de tu tierra, y parte el llamamiento, ¿cierto? Pero ese mandato empieza a generar una genética, un tratamiento de Dios generacional. ¿Amén? Amén. Que pasa por Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerda que Pastora ya lo anunció? El Señor empieza a dilucidar o empieza a apuntar en relación a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: a partir del ministerio que Dios me entrega, a partir de mí, eso se llama envío, de mi envío, esto va a empezar a pasar. Toda el hacha, dice, va a estar puesta sobre el agua. Y entendamos algo, que el ministerio de Juan, en el diseño del Señor, perdón, aquí me falta una mesa. ¿Cierto? Esto es una mesa acá. Esto es el diseño del tabernáculo. ¿Estamos? ¿Dónde parte el ministerio de Juan? En el diseño de Dios. ¿Dónde está el ministerio de Juan? ¿Está en el atrio? No. ¿Está en el lugar santo? Está en el lugar santo. Aquí tenemos a Elías y tenemos a Moisés. Juan el Bautista tenía el espíritu de ¿quién? De Elías. Entonces parte. Y lo que está diciendo es, a partir de aquí, la hacha está puesta sobre los árboles. Está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué significa eso? Porque no va a ser. El tratamiento del atrio es individual. O sea, el Señor a usted y a mí lo va a empezar a hacer. Se va a empezar a tratar aristas personales. Pero lo que pasa a partir de este lugar es que el hacha está puesta al árbol. ¿Y qué es el árbol? ¿Es usted? ¿Es usted? No. Es el ramal, la genealogía de la hermana Marley. ¿Por qué? Porque la hermana Marley es producto de toda una genealogía en donde se mueven cosas que son de Dios y cosas que no son de Él. Entonces, lo que está diciendo Juan aquí, está diciendo, a partir de este tiempo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Entonces, es muy importante esto. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque el atrio te enseña a obedecer, pero el lugar santo se revela lo que hay dentro de ti, y que viene de padre, madre, abuelo, abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es revelacional. Por eso que Juan, cuando parte el ministerio, ¿qué es lo que dice? Detecta inmediatamente esto. ¿Y cómo le dice al sacerdocio de la época? Generación víboras. ¿Entienden? ¿Qué significa? Escuchen esto, por favor. ¿Por qué se caracteriza una víbora o una culebra o una serpiente? Tiene veneno. Uno, veneno. Astuta. ¿Qué más? Rápido. Si sea con la lengua. ¿De qué está hablando eso? La boca. ¿Qué pasa con mi boca? Y los confronta y le dices ahí, tú, hijo de Abraham, tú eres una generación de víboras, te dice. Tú dices que eres hijo de Abraham. Te enseñaron que eras hijo de Abraham. Pero yo puedo levantar una piedra y pueden salir miles de hijos de Abraham. Pero tú no eres un hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque tu boca te delata. Y añadir también, gracias, añadir también que la serpiente tiene una lengua partiéndose. Correcto. Entonces, no es una persona que solo habla cosas malas,
sino que también habla cosas buenas. Ese es el tema, que la lengua está partida para los dos lados. No tiene... Por eso que incluso el Señor dice en Apocalipsis, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es que no eres ni frío, ni... Estás en dos aguas, por decirlo. Entonces, ahí está, además de todo lo que usted dijo, el tema de la serpiente. ¿Se entiende? ¿Qué está acusando el profeta? El último de los profetas. ¿Qué está acusando? Una generación que se delata por la boca. Muy importante esto. Pero también toca otro pasaje que también invocó a estos hijos de Abraham, a estos hijos que vienen de esa genealogía, vienen de esa genética. ¿Se acuerdan que hablamos del tema del centurión? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasó con el centurión? ¿Quién cuenta la historia? La hermana Mami, vamos. El centurión fue a buscar a Jesús de noche. No, Nicodemo para el centurión es el que va a buscar a que Jesús sale a su criado. Correcto. Y le dice, ruega. me ruega, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará. ¿Y mi siervo? Será sano. Mire lo que le dice. Basta. 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 ¿Qué dijo antes de Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan? Generación de víboras. La boca. Este otro viene y le dice, basta que digas la palabra y mi siervo será sano. ¿Y por qué? Le dice, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque tú eres hombre de autoridad. ¡Wow! Dale. Tú eres hombre de autoridad y yo estoy bajo autoridad. Mira qué interesante. ¿Cómo entendió eso? Hermanos, esto es muy fregado, es muy serio. Nosotros pensamos que las estructuras que hay aquí en la tierra son naturales, no lo son. Las estructuras de la tierra obedecen al orden angelical. Amén. ¿Qué? Sí, por eso que nunca se lo ocurre, por eso que hay un carabinero. Vaya a levantarle la voz a un carabinero. Por eso le pregunté. ¿Por qué? Es una autoridad. Toda autoridad, dice la Escritura, no fueron puestas por los hombres. Toda autoridad es puesta por Dios. Amén. Hay un ordenamiento. Entonces Centurión entiende esto. Y le dice, solo di la palabra. Yo no soy digno, hermano. Centurión, el tipo tenía autoridad sobre muchos. Una centuria romana, que eran alrededor de 5.700 y algo de personas. Es una persona que tiene autoridad sobre todo eso, o sea, ni la columna. El gerente general de la columna, ¿entiende la idea? ¿Cuántos operarios tiene la columna? 600. Más de 1.000. Una centuria eran 5.700 y algo. Es un conjunto, un ejército completo. Y un centurión tenía autoridad sobre todo ellos y va, ve al Señor y le dice, Señor, yo no soy digno. Miren el tipo. Pero le dice, di la palabra, mi siervo sanará. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque yo soy hombre bajo autoridad. Yo entiendo la autoridad. Yo la entiendo. Porque yo también tengo gente bajo autoridad. Y le digo a este, va, y ve, y viene. Por lo tanto, di la palabra. Y mi siervo va a sanar. Aquí hay algo, hermanos. Aquí hay dos cosas que están pasando. Dos cosas que están pasando. Nadie puede entender autoridad si primero no es tratada la serpiente que tiene adentro. ¿Se entiende? Amén. Es imposible que alguien entienda autoridad si no entiende primero el ser sanada la boca.
Eso es lo primero. Eso es lo primero. Vamos, por favor. Vamos juntos. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos vamos a encontrar con esto ahora. Guardamos lo que hablamos, ¿cierto? Amén. ¿Lo tenemos? Bendito Señor. Amén. Hoy día vamos a tocar principios de economía. ¿Qué? Es un tipo formativo. Y me están tocando principios de economía, de partido, economía. ¿Qué es eso? ¿De qué me están hablando? La economía está relacionada con la administración. ¿Cómo yo administro lo que pasa? ¿Cómo administro lo que veo? ¿Cómo administro la palabra? ¿Cómo administro el reino aquí? ¿Cómo yo lo administro? ¿Entienden? Si nosotros miramos la palabra oikonomía como palabra, se divide en dos siglas. Oiko, que significa casa, y nomia, ¿cierto?, que está relacionado con una ley, una norma. Una ley y una norma. Amén. También habla de, y esto lo van a entender aquí en el sur. ¿Qué tiene animales aquí en el sur? ¿Animalitos? Me refiero a vacas, cositas así. O los lobitos, es más cercano, ¿cierto? Ya. La nomia tiene que ver con repartir forraje o darle alimento a alguien. Oikonomía es entender un proceso administrativo, cómo se hacen las cosas, cómo se proceden las cosas. ¿Por qué ya estamos hablando de la oikonomía? Porque la oikonomía, para entender el lugar santo, yo tengo que entender la oikonomía. Porque la oikonomía me habla de la ley de la casa. La ley de la casa. Ley de la casa. ¿Por qué estamos hablando de la ley de la casa? ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando del lugar santo. Y dijimos recién que una cosa es entender el atrio, donde van a tratar cosas individuales, personales, y me van a inmediatamente enseñar a obedecer. A obedecer como aprendió a hacerlo Abraham. ¿Qué dice Hebreos acerca de Abraham? Dice que él salió sin saber a dónde iba. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nosotros como hijos, una persona nos pasa, nos están enseñando el proceso de obediencia y decimos, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Y para qué me sirve esto? ¿Le ha pasado aquí? ¿Verdad? No lo decimos, pero a veces lo pensamos. Abraham salió sin saber a dónde iba. No lo supo. ¿Entiende? Pero llegó un momento en que ese entendimiento se le abrió. Pero ya tenía acopiado adentro de él la obediencia. O más o menos. ¿Se entiende hasta aquí? Pero aquí hay un punto. Para entender la economía, tenemos que darnos cuenta de que la casa, o lo que los judíos le llaman casa, en el diseño, no contempla el atrio. La casa es esto. Pregunta: si yo estoy en un proceso de obediencia recién empezando, ¿estoy en la casa? No. Pastora, tienes tu micrófono, ¿verdad? Que te veo con unas ganas de
intervenir. Así que cuando quieras intervenir, no hagas. Una persona que está en el proceso recién de ser hecho discípulo o en un proceso de obediencia, no está en la casa. Todavía está fuera. La casa inicia en el lugar santo. Ahí inicia. ¿Se entiende hasta acá? Por eso, para el apóstol Pablo, era tan importante que su hijo Timoteo aprendiera el proceder, cómo se procede en la casa. Otro ejemplo, Jesús va la primera vez al templo. ¿Y qué pasaba con la casa? ¿Qué pasaba con el templo? ¿Qué se construyó? Se construyó un azote. ¿Por qué? Porque estas personas la habían transformado. ¿Entienden? El estar en la casa, hermanos, esto que nosotros entendemos como comunión es estar en la casa. Aquí no se puede estar de cualquier manera. Aquí no se puede hablar de cualquier manera. En esta instancia, no, Señor. ¿Saben por qué? Porque en esta estación, uno, está la revelación del Señor, la luz del Señor. Está la comunión de los santos. Y está la presencia del Hijo Emmanuel. Está aquí. ¿Ah? Siempre está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en casa. ¿Quién te trajo a la comunión hoy día? El pastor dijo, ¡ay, ya nos juntamos! ¿Qué nos trajo hoy día a la comunión? ¿Qué? La enseñanza, la educación. La enseñanza, la revelación, la educación. Entrar en esa comunión. Yo tengo que entender esa comunión. Eso me trae a la comunión. Y Emmanuel está aquí en medio. Amén. Él está soltando su sangre. ¿Por qué? Porque se están tirando directrices que van a quebrar mis formas, las formas que yo tengo. Y se van a acoplar en mí las formas de Dios. Entonces yo empiezo a ser parte del Cristo. ¿Está el Emmanuel aquí? Yo me hago parte. Porque hoy día entendí algo más que me hace algo mayormente uno con Él. Por eso la comunión del lugar santo es totalmente distinta. Es la casa. Aquí no podemos andar en esta comunión, hermanos. Entiéndalo bien, porque nos podemos perder. ¿Esto de por sí es santo? No. No. ¿Qué lo hace santo? ¿Qué es lo que hace santo este lugar? La presencia. Amén. Y yo por eso partíamos este tiempo diciendo, honrando tu presencia. Cuando yo levanto y me digo, honra tu presencia, Señor, quiere decir que yo voy a valorar todo lo que empieza a salir de la boca de los hermanos, yo lo valoro, porque está Cristo ahí. Amén. Y si el hermano o la hermana son una vida, si la sola, soltó una cosa que está fuera del Señor, que está fuera, digamos, de la revelación del Señor, entonces se le corrige y le dice, mira, esto es así. Entonces ella se edificó, botó una estructura y acopió una nueva. ¿Se entiende? Y eso la hace santa. ¿Se entiende? Entonces es importante el lugar santo, importantísimo. Es sumamente importante. Por eso que Pablo le decía a Timoteo, es necesario que aprendas el proceder. Y cuando había algo que en la iglesia se generaban situaciones, Pablo decía,
dice, conoce mi proceder. Yo no procedo así. Conocen el proceder. Entonces la iglesia empieza a identificarse con el proceder apostólico. Porque el proceder apostólico fundamental, el fundamento que tiene nuestra vida, está en el lugar santo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Amén. Vamos entonces. Entonces ya sabemos que la oikonomía es la ley de la casa. O el proceder que se mueve, el proceder espiritual que se mueve en el lugar santo y santísimo, o en el corazón y en la mente de Cristo. ¿Se entendió? Porque el lugar santo representa el corazón, la tierra, y el lugar santísimo representa la mente o el cielo. Es lo mismo. A mí me empieza a surgir la duda si se entiende o no se entiende, porque no escucho ni sí ni no de parte de los preciosos hermanos que están acá. Entonces quiero hacer como un resumen. Mire, cuando llegamos al Señor, aquí llegamos al Señor, ya conocimos al Señor, y es como entrar al patio de acá. Entramos acá en el patio y luego o ingresan por esa puerta o ingresan por esta. Eso es atrio. Es como cuando van a tu casa. Tu casa no está, digamos, en la puerta de la calle, ¿cierto? ¿Todos tienen patio? Ya, ese es el atrio. Todavía no estás adentro de la casa, pero ya saliste de la calle. Ya no estamos en la calle, estamos adentro. Cuando estoy acá en esto, que es el diseño del Señor, ¿qué se hace en el atrio? En el atrio yo aprendo a obedecer. ¿En qué voy a aprender a obedecer? A lo mejor te va a tocar venir a tu ADN. Ya tienes que venir a tu ADN y tienes que, tu tarea a lo mejor es escribir un verso bíblico, ya, suponte. Lo único que me toca hacer en esto es obedecer. ¿Y cómo va a ser eso obedecer? Si te dicen, por ejemplo, ya, te toca transcribir un verso bíblico, ay, ¿por qué no lo puedo escribir en el computador? No, es que aquí yo aprendo a obedecer, porque lo primero que se tiene que quebrar es el yo. Yo pienso, yo creo, a mí se me ocurre, esto se quiebra aquí, pero todavía en el Señor no ingreso acá. Son como niveles. Entonces, la primera parte, lo básico, es como ir al colegio. En el colegio, para que puedas aprobar el primero básico, tienes que ir al colegio, y me parece que aprender a leer y a sumar. Si no pasas eso, no pasas al segundo grado. Esto sería como la escuela básica, el liceo y la universidad. Ya, estamos aquí en el patio. Aprendí a hacer eso. Pero en el aprender a hacer eso, ¿basado en qué? Basado en la palabra que me dan y que yo me muera. Entonces, por ejemplo, dicen, el que roba no robe más. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dejar de robar, fácil. Pero estoy acá nomás. Pero cuando ingresamos acá, hay dos cosas que son fundamentales. Dos. Se supone que ya aprendí a obedecer. ¿Cuáles son las cosas? La lengua y sujetarme. Cuando estoy en el lugar santo, yo tengo que darme cuenta de cómo hablo. Porque a lo mejor usted puede decir que lo que pasa es que yo no digo grosería. No se trata de decir grosería. Las groserías se tratan acá. Entonces, como estamos diciendo que para entrar al lugar santo yo tengo que ver cómo hablo y si me sujeto a autoridad, el que
no tiene la boca bien alineada, aquí va a tener problemas. Y si no está sujeto a autoridad, va a sufrir una consecuencia. ¿Cómo sería estar sujeto a autoridad? Por ejemplo, nosotros llegamos y usted en el trabajo tiene un jefe, suponiendo. Pero resulta que a usted le cae el jefe, no, este viejo es más tacaño, no, si este viejo, olvídate, ahí no estoy sujeto a autoridad. Porque si a mí me parece mal mi jefe, yo tengo que ir jefe, a mí no me parece esto, esto y esto, punto. Así se trata. No, lo que pasa es que me puede echar, entonces si te puede echar y sujetas y tú aceptaste ese trabajo, quédate callado. Porque ¿qué pasa si yo me voy, no me sujeto, voy a exponerme? Entonces acá, supongamos que a usted le toca estar sujeto a un discipulador que es menor que usted. Ya. ¿Cómo le voy a hacer caso a este cabrón? No, pues yo creo que esta cuestión va acá, hay que salirte. No puedes entrar a la casa. Es decir, si yo voy a la casa de usted, yo no puedo entrar al refrigerador y sacar las cosas que no es mi casa, que tengo que sujetarme a usted. Cuando entro acá, esta no es mi casa, esta es la casa del Señor. Y la casa del Señor tiene leyes. No se trata de que acá todos nos portemos bien y nadie hable. Eso son cosas básicas de respeto en cualquier lado. No, se trata de que yo acá, cuando entro a esta parte, tengo que empezar a sujetarme. Entonces, ¿qué área se va a tratar aquí? El corazón. Porque cuando el pastor dice que el hacha está puesta a la raíz del árbol, significa, ¿ustedes han hecho un árbol generacional alguna vez? ¿Sí? Ya. En ese árbol está aquí papá, mamá, abuelo, abuela, abuelo, abuela, tatara, 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 y así. Ese es el árbol. Por eso que es un árbol. Cuando se dice que el hacha está puesta al árbol, es que el árbol se conoce cuántos años tiene por los anillos, ¿cierto? Lo cortan y sale la información de todos los anillos. Entonces, si cuando el hacha se metió en el árbol y empiezan a salir los anillos, yo me he cambiado la lengua y no me sujeto, queda la escoba y mi casa se destruye. Entonces, cuando empiezo en lugar santo, lo que tengo que cambiar es que me tengo que mantener en comunión siempre. Porque el enemigo del lugar santo no es el enemigo del atrio. Es un enemigo tan poderoso que yo solo no puedo. Entonces, vuelvo a hacer el resumen. Acá, atrio, yo solito. Casa, todo mi árbol generacional. Básico de acá, obedecer. Acá, cuidar lo que hablo y estar sujeto a autoridad. Estar sujeto a autoridad en todo lado. En todo. No solamente acá la autoridad que se me establece. No. Significa que yo, por ejemplo, no puedo salir a hacer marchas. ¿Por qué? Porque me salgo de cobertura. No, son cosas súper delicaditas. Si yo soy hijo, no me voy en contra de mi mamá. Por ejemplo, no le digo, vos por mamá. Todo por mamá, todo, ya. Esto me sale de autoridad. Es que mi mamá me tiene que cagar, es que te sales. O de tu papá te sales. Entonces, esas son las cosas básicas de llegar hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Una pregunta. ¿Qué pasa con ella? Está diciendo que no quiero quitarme papá. Y si yo no tengo papá, me va a ser un problema. Va a ser un velo. Eso va a ser un velo. ¿Por qué? Es muy interesante. Nosotros tenemos un núcleo, la familia nuclear. ¿Cuál es esa familia nuclear? Un papá, una mamá y los hijos. Cuando yo, por ejemplo, él es mi mamá, él es mi papá. Yo soy el hijo. Oye bien, yo como ente voy a buscar esposa a alguien que se parezca a mi mamá. Si es mujer, va a buscar esposo a alguien que se parezca a mi papá. ¿Y qué pasa cuando mi papá no existe?
O cuando mi papá está fuera del Señor, ¿qué me pasa? Hay un caos. Estoy en un problema. Estoy en un problema. ¿Por qué? Porque se pervierte los diseños. Yo sin darme cuenta, voy a buscar y no me doy cuenta, me gustaba lo que de mi vida. O la mujer de mi vida. Pero en el fondo tú te estás casando con algo que se pervirtió. Por eso que en el lugar santo existe un papá y una mamá. Pero si yo soy huérfano, sí, pero tienes casa en el Señor. Amén. 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 Entonces, el papá, que es el fundamento apostólico, te va a dar luz, te va a fundamentar, te va a sacar todas esas dudas, esas sombras, son sombras esas. Y la mamá, que es lo profético, te va a traer luz a tu vida. ¿Te das cuenta? Hay cosas que nosotros se las achacamos a los padres que no son problemáticos, son situaciones que nos van a traer problemas. Pero en el Señor, cuando entramos al lugar santo, se levanta un padre nuevo y una mamá nueva. Amén. Amén. ¿Verdad? Y esto tiene que ver con lo espiritual. Amén. Por supuesto que una persona que tiene problemas con su papá, inmediatamente va a tener problemas con la autoridad. Activo. Una persona que no honra a su padre va a tener serios problemas con todo lo que se llama autoridad. Amén. ¿Se entiende? Es verdad. Sí. Ser desobediente. Va a tener esa tendencia No se sujete. o ese conflicto. ¿Por qué? Porque en la familia nuclear se gestó. Amén. Ella es mi autoridad, son mi autoridad. Si yo no los honro, de partida voy a tener un problema donde quiera que vaya. Voy a tener problemas con jefe, ¿Verdad? con autoridades, con el patrón laboral. Todo lo que se llame autoridad. Porque esto está relacionado con formas inconscientes que nosotros, sin darnos cuenta, caemos. No nos damos ni cuenta. Entonces es muy importante esto. Porque esto se empieza a dilucidar. Se muestra en el labio, no se muestra. Ahí solo se muestra porque esta persona es tan dura para obedecer. La persona que está ahí como maestro dice, ¿qué le cuesta tanto obedecer a esta persona? Pero cuando nos empezamos a adentrar más, Dios empieza a revelar a la persona porque es así. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Evita? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por lo tanto, venir a la iglesia no garantiza que yo esté aquí. ¿Amén? Busque por favor. Busque Dejen su teléfono en el monte, por favor. Ezequiel 43, por favor. Ezequiel 43, verso 10. Nos va a dar una luz acerca de esto. Ezequiel 43, 10. Ezequiel 43, 10. Y ya sabemos que la casa comienza en el lugar santo. ¿Dónde comienza la casa? Ahí comienza la casa. Miren lo que dice Ezequiel 43, 10. ¿Algo lo puede leer? ¿Usted tiene voz, buenos pulmones? Hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense
arrepiéntanse de sus pecados y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelos delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. ¡Wow! Tu hijo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa. Muestra en la casa de Israel esta casa. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? La casa. La casa. El diseño. ¿Cualquier casa? No. El diseño. Esta casa. No otra. Esta. Amén. ¿Qué le dijo Moisés? Descríbela, hazla acerca de este diseño. ¿Cómo se demostró en el monte? Amén. Ahí se demostró. Hazla igual al modelo que se demostró. Amén. Y ahora Ezequiel está diciendo, muéstrale a Israel esta casa, esta construcción. Porque nosotros venimos de qué tipo de casas. A ver, parémonos aquí un poquito. Venimos de qué tipo de casas. Casa destruida. Uno, casa destruida. ¿Qué más? ¿Qué es una casa disfuncional, Liel? Que no tiene el diseño de Dios, sino que todo lo contrario. Y está como Pata para arriba. Pastora, una casa disfuncional. ¿Qué podría ser? Una casa disfuncional es una casa que no funciona, que es o sea, no hay una unidad de funcionamiento. Por eso es que una casa, para ser disfuncional, no precisamente es que tenga o solo un padre o una madre, sino que una casa disfuncional, como lo mencionaba la Liet recién, es una casa que no tiene el modelo del diseño de la casa. Porque para nosotros hacer casa a lo mejor puede ser juntarse, casarse, tener hijos, o ser pareja, tener hijos, pero eso no es casa. El tema es que este diseño de la casa aplica para todo, para que sea funcional, para que funcione, digamos, para que salga adelante. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿por qué una casa disfuncional es cuando el hombre se queda cuidando a los hijos y la mamá sale a trabajar? ¿Eso es funcional o disfuncional? Disfuncional. ¿Por qué? Porque no es que Está fuera del diseño. Porque mirad, ¿dónde está la grieta ahí? A ver, ¿dónde está? Fuerte. El varón es el sacerdote. ¿Qué más? El proveedor. El proveedor. El proveedor es el Señor a través de él. ¿Cuál es la función de la mujer? O sea que la mujer no tiene que trabajar. La mujer no trabaja. ¿Dónde trabaja? ¿Qué está con un problema? ¿Por qué? A ver. Claro, porque claro, la mujer no trabaja, que se quede en la casa si no alcanza la plata del marido. Pregunto, no sé. Aquí tenemos que entender casa. ¿Saben por qué? Porque tenemos niñas estudiando. ¿Es malo estudiar?
ideal? El punto es hacia dónde se orienta. ¿Te das cuenta que empiezas a llorar en la cabeza por estas cosas? ¿Verdad? La mujer trabaja, la Escritura dice claramente, se salvará, se liberará, engendrando hijos. ¿Está mal que trabaje? No. ¿Está mal que deje el cuidado de sus hijos por trabajar? Sí. Hoy día mismo nos llamó una niña. Y el tema era el siguiente. Estudió terapeuta ocupacional 5 años. Tiene un hijo. Y nos llamó para sujetar algo. Y ahora vamos a entender que es sujetar algo. Nos dice, ¿sabe? Nosotros queremos saber si estamos en el tiempo en que yo me pare de trabajar. Tengo un chico que tiene cerca de 10 meses, 10 meses, ¿no? Sí, más o menos. Entonces empezamos a hacer algunas preguntas y entendimos que era tiempo de que ella se abocara a su hijo. ¿Te das cuenta? El punto es, ¿qué es lo que hace avanzar el reino? No mis intereses. Amén. Amén. Sí, porque sabes que yo tengo aquí un verso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. No parece que ella busca lana, lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Planta viña del fruto de sus manos, etcétera, etcétera. Ve que va bien sus negocios. Entonces esta mujer trabaja, ¿o no? Bueno, entonces ¿qué quedamos? Tiene que trabajar, no tiene que trabajar, porque aquí yo estoy por día. No sé qué contestaría la hermana. Entonces hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Qué cosa hay que hacer? ¿Qué dice el público? Yo digo que se trabaja en la casa, teniendo ordenadita la casa, ¿no es cierto? Trabajando con sabiduría, también ayudándole al esposo en la economía, ¿no es cierto? Ser sabia en no gastar demasiado, ser prudente, ¿cierto? Y atender a su hijo. No le faltará. Si es una casa del Señor, Él proveerá a su esposo y nada le faltará. Entonces hay que trabajar o no hay que trabajar. o sea, el trabajo remunerado, como dice, cuando se tiene hijos, no. Pero también uno puede hacer algo y venderlo en casa si quiere. Trabajar en Porque casa. dice, ve que va a ver sus negocios. No descuidar su enseñanza en casa, su hijo. Debe trabajar de la casa. La Pilar tiene una muy buena idea por lo que veo, Claro, creo yo. De Que uno sí puede trabajar. El tema es de que no tiene que descuidar su casa, sus cosas, sus hijos. Ahora yo me pregunto esto, porque ahora no se viste la señora. Es como súper, no sé, como bien bonita, no sé, porque dice, ella hace tapices y de lino fino y púrpura es su vestido. ¿Qué relación tiene el vestido púrpura con... le va bien en los negocios? ¿De qué está hablando ahí? Es que a mí me surge la pregunta, que trabaja, que no trabaja, que anda a la última moda con el vestido púrpura, la cuestión del lino, no sé. Esa palabra que está describiendo la pastora Nina es revelacional. No es una mujer que está laudando. Es una mujer que atiende el reino. Es la figura de la iglesia vestida de Cristo, Amén. moviéndose en los negocios del Padre. Ahora yo quiero hablar como para que cerremos el tema de la pega, ¿vale? Aquí está la familia disfuncional.
Porque ¿qué sería lo funcional? Y que tiene que ver con presencia materna y no tiene que ver con presencia materna. La guagua necesita la presencia de la mamá hasta los 12. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando es disfuncional, cuando la mamá sabe que si no busca, ¿cómo nos va a alimentar? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que salir a buscar, ¿no es cierto? Porque hay una disfunción. Ya sea porque el marido no está, porque está solo. Porque cuando llegamos al Señor, no llegamos con el matrimonio perfecto. Entonces, si yo tengo esta situación, y supongamos, tengo un bebecito y tengo que trabajar porque tengo que mantenerlo, tengo que trabajar porque tengo que mantenerlo. Entonces tengo que preguntar, en esta casa, ¿cómo lo hago para desarrollar el apego con la guagua? Porque la guagua necesita el apego sí o sí. ¿Cuándo tú le puedes dar el apego? Yo tengo que tener apego primero. Porque yo puedo estar en la casa con la guagua todos los días, pero no tener ese vacío. tener ese vacío. Entonces no es que ponemos una regla desde mañana en adelante. Todas las que tienen guagua se quedan en la casa y el Señor proveerá. ¿En serio? ¿Está acá? Porque acá es muerte, pero acá no hay pan. ¿O ustedes están aquí? ¿Hay que ir a comer? El sustento de la casa se da en el lugar santo. Y si la persona llegó recién al Señor, tiene que morir y obedecer, pero no precisamente va a tener sustento. Entonces yo no le puedo decir regla, desde ahora en adelante, toda la gente que llega acá y que tiene bebé menor de 12 años se tiene que quedar en la casa y Dios le tiene que proveer. ¿En serio? Primero tiene que aprender a obedecer y conocer la palabra. Y luego el Señor le va a llevar, porque la guagua puede tener 30 años y ella puede reparar lo que le faltó cuando nació. El niño tiene 30 años, sí puede repararlo. Porque puede ser que el niño tuvo la carencia, ya sea porque la mamá no estuvo o ya sea porque estuvo pero no estaba. Para eso tiene que conocer las leyes de la casa. Así se conocen las leyes de la casa. Entonces nosotros, alguien decía por ahí, depende del caso, no sé qué sería. Cada situación es un caso. ¿Cuál sería una familia funcional? Una familia funcional sería un hombre con la cabeza de Dios, ¿no es cierto?, que tiene claro, que está codo a codo con la guagua, que está trabajando, que llega, que te aporta, que te sustenta, que te ora. Oye, pero ¿a quién le enseñan eso? Recién cuando llegamos al Señor empezamos a aprender, esto hace un hombre. No tenía idea que el hombre hace esto, porque al hombre, te lo digo de verdad, hay que enseñarle a pensar como mujer. ¿O no? Hay que enseñarle, y estoy hablando en todas las preparaciones matrimoniales, ¿o no? Tenemos que enseñarle, es que es verdad. Oye, a las mujeres nos gusta esto. ¿Estoy mintiendo o estoy hablando así? Que cuando una mujer tú le dices, ¿necesita esto? No, lo necesita. Mi amor, ¿te gustó eso? ¿Te lo compro? No, gracias, no quiero. No, sí lo quiere.
leyes de la casa, porque a lo mejor el marido que llegó al Señor cree que ser sacerdote es estar todos los días haciendo una cosa determinada. No es mucho más que eso. Por eso que los procesos van avanzando. Entonces, aquí, cuando se habla de esa mujer virtuosa, está hablando de la iglesia, por supuesto. No está hablando del género. Y acá, en las leyes de la casa, se tienen que reparar las disfuncionalidades que todos nosotros traemos. Entonces, tú estás trabajando, no te sientas culpable. Tú no estás trabajando, no te sientas culpable. Hay que ver tu realidad. No es una ley. No es una ley que no ve, que no analiza en qué proceso. Porque yo a un nuevo le digo, ya deja de trabajar al tiro. ¿Y quién lo va a mantener? Si aquí no tiene crecimiento. Es más, aquí ni siquiera entiende bien. No entienden. Creen que les quieren sacar plata. No lo entiende. No lo entiende. Cuando llega acá se le abre. Tú no tienes que obligarlo. Porque el tiempo es una revelación. Listo. Cuando llega acá lo va a entender y pum, va a decir, ¿por qué no lo entendía antes? ¿Por qué? Porque recién acá se trata con el devorador. El espíritu inmundo no se reprende y el devorador tampoco. Te reprendo, devorador. No. Eso lo hace. Amén. ¿A quiénes? A los que diezman. Pero tú vas a llegar diciéndole a la gente, ley de la casa, primera ley de la casa, todo el mundo que llega acá tiene que ofrendar y diezmar. Eso se te revela. Entonces yo no le puedo decir, deja la pega, bro. Eso va creciendo. Y ahí está que la palabra no se contrapone. Porque si no, tendríamos que decir, chiquillas, todas tenemos que ser empresarias. Como parte del proceso, avergüéncense de su pecado. ¡Toda la iglesia tiene que avergonzarse! En algún momento en nuestra vida en que estamos circulando, nos empezamos a dar cuenta que parece que le estamos embarrando. Parece que, ¿sabes qué? Esposita, como dicen aquí en el cielo, han hablado tanto de esto que tengo la impresión de que algo estoy haciendo. ¿Quién puso ese secreto? El Espíritu. Y ahí es donde viene ahora la presencia. ¿Sabéis, Señor? Esto va mal. Tú dices que la cosa es para acá y yo voy para acá. Avergüéncense de su pecado. Y luego dice, y midan el diseño. ¿Qué quiere decir? Estírense a la medida. Me empiezo a dar cuenta que hay cosas que estoy haciendo mal. Y ojo, que esta luz no nos viene en todo. Pero en el Evangelio hay pequeñas cosas que empiezan a pasar. Ya empiezan a pasar la mayoría después. Cuando empiezas a dar cuenta que hay algo que no estoy haciendo conforme con el Señor, viene esa vergüenza. Y la siguiente instrucción es, estírate a la medida. ¿Cómo yo me estiro a la medida? ¿Con mi fuerza? No puedo. No puedo. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tengo que hacer? Con algo que no puedo. ¿Qué harías tú? ¡Buena! ¡Lo primero! ¡No puedo! Clamó. Hemos tenido 3 entrevistas estos días. Y el común denominador de las entrevistas es silencio. No se habla. No se dice lo que hay. ¿Entienden? Y aquí me está diciendo, ¿te diste cuenta que lo estás haciendo mal? Ok, viene el proceso de la vergüenza, Señor, lo estoy haciendo bien. Y más encima, este concho me quedó grande. ¿Qué pasa cuando sientes impotencia? ¿Qué es lo que haces?
es el llanto, que es el mismo llanto de una guagua. ¿Por qué lloran las guaguas? Una, cuando tienen hambre. Cuando tienen avergüéncese. Y tercero, cuando están enfermitos. Son los 3 motivos por los cuales se clavan. Entonces estoy naciendo. ¿Qué? Estás naciendo. Estás soltando la voz del niñito, de la guagua, que necesita ser atendida, necesita ser sanada, necesita ser... ¿Se entiende? Ese es el punto. Avergüéncese y midan el diseño, que es estírate a la medida. ¿Qué es estirarse a la medida? Señor, yo no puedo. Pastor, ¿sabe qué? La palabra me tiene hasta aquí porque es como que el Señor me está rinconando. Me siento en un callejón sin salida. No puedo. Háblelo. ¿Se entiende? Eso son instrucciones. Es un instructivo este. Si se avergonzaren de todo lo que hicieron, escuche, si se avergonzaren de lo que hicieron, hazles entender el diseño. ¿Cuándo yo empiezo a entender esto entonces? Cuando yo empiezo a entender el diseño de la casa, cuando empiezo lentamente a entenderlo, ¿cuándo? Uno, cuando clamo, quebranto, cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo mal, y hablo y suelto el clamor. Ahí Dios me empieza a hacer entender. Entonces el pastor me va a decir ahí, no lo sé, el Señor, el Espíritu, no lo sé. El Señor te empezó a revelar que el diseño de casa que tienes no es correcto, que la administración de la casa no es correcta y que tenemos que entrar en un proceso de revelación. Ahí se empieza a revelar. ¿Se entiende? Ahí se empieza a revelar esto. Antes no, imposible. Entonces, tiene que haber, el Señor tiene que traernos, y el Señor, para eso son las crisis que nos vienen. ¿Para qué viene una crisis? ¿Para lo mismo? No. ¿Qué es lo mismo una crisis? ¿Vale? ¿Qué es una crisis? ¿Para qué una crisis? Ya, para avisar un peligro. ¿Qué más? Nos descoloca. ¿Pero qué función? ¿Qué objetivo tiene una crisis? Una victoria. Una victoria, sí. ¿Qué más? Una crisis trae que hay algo mal que tenemos. ¡Claro! Si las crisis son para eso, son para entender qué está pasando dentro de mí. ¿Estoy caminando correctamente? Las crisis empiezan a dar señales. Empiezan a mostrar cosas. El profeta está hablando exactamente de eso. Avergüéncese. El tipo ya vino la crisis, se dio cuenta, algo está mal. No, aquí ya no puede ser. No puede ser que 3 veces me hace lo mismo. No, esto no es casualidad. Que no es lo mismo que decir, ay, que tengo mala pata, mira, me pasa. No. Está la boca. Yo no soy no puede ser que algo me están diciendo. Y tengo que entender el mensaje. No sé si se me ha dicho más. ¿Sabes qué es lo que tengo aquí? Esto tiene que ver conmigo. ¿Se entiende? Ahí recién se abre. Entonces dice, si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, lo que decía la pastora. Esto tiene 2 entradas, o una entrada y una salida, como quieran llamarlo. Está hablando de una disposición, una estructura, un equipamiento. Y cuando habla de salidas y entradas, hazle entender la salida y la entrada, hazle entender sacerdocio.
solamente añadir la raíz de la palabra avergonzar, como para que uno tenga una idea mayor. Esa raíz es calán y significa herir, hostigar, insultar, confundir, confusión, perturbación, vituperar. O sea, cuando yo me siento confundido, el clamor es una cosa fundamental, pero tengo que hablarlo. Amén. Me siento confundido, no tomo decisión en confusión. Eso es avergüéncense de sus pecados. Porque uno piensa que el pecado es que me porté pésimamente mal. No, es que no le estoy dando al blanco, porque eso es pecado, errar al blanco, ¿no? No le estoy dando al punto central. Entonces, como tengo esa confusión, es que el Señor quiere enseñarme el diseño de la casa. Por eso me vino esa confusión, pero vamos a otra parte. Insulto. Me agarré con un hermano. Me agarré con la estelita. ¿Se entiende cuando digo me agarré, cierto? Ya. Entonces, escucha, pero pasó. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hablar esta situación, porque el Señor me quiere enseñar el diseño de la casa. Porque ¿qué dice? Insulto, afrenta. Ahora vámonos a otra cosa. Vituperar, hacer daño. Algo me pasó, tengo un daño, un sufrimiento, un dolor, porque el Señor está permitiendo que yo tenga un sufrimiento y un dolor, porque Él me quiere enseñar el diseño de la casa. Entonces, para entender de otra manera, el Señor permite, ¿qué cosa? Insultos, afrentas, confusión, vituperios y los otros sinónimos. ¿Para qué? Que no lo quiero leer todo. Para que yo conozca el diseño de la casa. Pero ¿qué es lo que me pasa a mí? Cuando yo me confundo, yo decido qué hacer, porque estamos acostumbrados. Yo tengo 54 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi manera de operar, pero el Señor me está diciendo ahora, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? No procedas así. Lo que tienes que hacer es hablarlo, porque te quiero enseñar el diseño de la casa. Pero nosotros estamos acostumbrados que cuando nos pasa una situación, si me agarro con alguien, yo lo resuelvo y le respondo 10 veces. No, que no tienes que responderle 10 veces. Tienes que conocer el diseño de la casa. ¿Dónde está el diseño de la casa? Muestra la vergüenza. ¿Cuál es la vergüenza? La pelea, la confusión, el problema, todo lo que me pasó. Dalo a conocer, porque ahí me va a enseñar cómo se procede, cómo se resuelve. Porque lo único que nos enseñaron en algún momento, anda y pide perdón. ¿Se resuelve con pedir perdón? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora el tema para que se enseñe el diseño de la casa. ¿Se entiende? Por eso el apóstol Pablo decía, debiendo, la iglesia de los Corintios, debiendo ya ser adultos, maduros, todavía sois. ¿Estaban en la casa? No estaban, no entendían la disposición. Escuche esto. Los corintios hablaban en lengua. Los corintios interpretaban lenguas. Los corintios tenían el don de profecía. Los corintios tenían discernimiento de espíritu. Y estaban cuidado. El instrumento de la casa tiene que ver con economía, entender el proceder de la casa. ¿Vamos? Es fuerte lo que dijimos, hermano. Lo que dijimos recién es bien fuerte. Seguimos. ¿Hasta aquí hay dudas? Hasta aquí hay dudas. ¿Vamos bien? ¿Vamos juntos? ¿O quién se quedó acá? ¿Quién se quedó acá? No estoy agarrando la mano que se está agarrando. ¿Quién se quedó acá? ¿Quién no la está agarrando?
hermano, calle ahora, vos, calle forever. Vamos bien. Cuando hay una crisis, es mejor hablarla, confesarla, o decirle a sus pastores que está pasando esto. Sí. Porque cuando uno se quiere con una crisis, termina mucho más peligroso. Sí, es peligroso. ¿Por qué? Porque yo tengo una forma de interpretar la crisis. ¿Verdad? Y no le puedo estar dando. Por eso tanto. Y va a haber una tensión en los hijos, en la familia, en la esposa, por ende, en la economía. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver la plata con esto? Todo. Porque la economía aquí no se trata del dinero. La economía tiene que ver con administrar lo de Dios. En el reino de Dios, la economía es administrar lo de Dios. Por eso que la pastora decía, el que empieza a entender diezmo, entra en paz. ¿Por qué? Porque le está diciendo, Señor, mi economía, todo mi proceso económico, todo lo que yo, no es lo que yo gasto, no. Yo estoy diciendo, venga el proceso económico de Dios a mi vida. Amén. Punto. Descanso. Amén. Se acabaron los problemas. O sea, no es que se acaben los problemas, no. Yo empiezo a entender que mi forma de vivir, de vestir, todo lo que tiene que ver con mi vida cotidiana obedece a lo espiritual. Y yo lo estoy sujetando a eso, pastor. Podría preguntar cómo soluciona su crisis. ¿Qué quiere responder? ¿Cómo solucionamos la crisis? ¿Cómo solucionamos la crisis? ¡Claro! Ahí tiene el micrófono. Yo estaba pasando por una crisis, o estoy pasando por un parto, todavía. Yo he conversado con mi pastor, lo que estoy pasando, pero me he dado cuenta que estando sola en mi casa, como que me vino como una crisis. O sea, algo pero ¿sabes qué? Esto a mí me sirvió. Me sirvió, ¿por qué? Porque como que yo tuve una conexión, como que yo aclamé más en estos momentos estando sola y la crisis que me estaba dando, yo tuve más conexión con él ahora. Lo acercó. Sí. Eso lo acercó más a Dios. Buena, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo solucionar la crisis? ¿Cómo solucionas tu crisis, Cristian? ¿Cómo lo haces? Sinceramente, se agradece la sinceridad. Naturalmente mis crisis las soluciono callándome. ¿Callándote? Para no faltar respeto y andar la mano. Como nada, prefiero callarme y no hacer nada y esperar que todo siga normal. Te pasaste. Gracias por tu sinceridad. Te pasaste. Te pasaste. ¿Qué más quieres hablar? ¿Cómo solucionas su crisis? ¿Se da cuenta que nos cuesta hablar de esto? ¿Por qué nos cuesta hablar de esto? Porque muchas veces callamos lo que estamos pasando. Porque callamos las cosas. Terminamos callando todas las cosas. Cuando quiero tratar de pasar la crisis, confronto las cosas que estamos pasando, las digo ¿qué está pasando? Tenemos que arreglar, ¿qué hice mal? ¿Qué hice yo malo? ¿Qué hiciste tú malo? Te expones. Buena, me gustó. Muy bien. Muy bien. Pastor, una cosa que me hizo volar en la cabeza de una palabra que me entregó la pastora educada en la casa, fue que muchos de nosotros, nuestros hijos, por lo que ven en la casa, cuando no hay amor, salen fuera de la casa y empiezan a buscar el amor fuera. Lo que no se encuentra, y eso salen a buscar lo torcido, un amor torcido. O sea, ¿por qué el niño no quiere estar en la casa? Porque en la casa hay algo disfuncional, que no está funcionando el amor paterno, el apego paterno o el apego materno. Entonces salen a buscar eso, no digo la pastora, un pequeño sale a buscar el amor afuera y encuentra un amor
torcido. Sí. Y mire la gracia que tiene esto, ¿eh? Porque la iglesia, ojo, la iglesia es la casa de Dios. Pero la iglesia entró a la casa. ¿Y qué respuesta puede ser para alguien que viene con un diseño pervertido? Si está en el atrio. ¿Puede ser respuesta para al que está perdido? ¿Puede o no puede? ¿Puede ser respuesta? No. Puede. Porque para hacer respuesta tiene que ser constituida casa, tiene que haber entrado a este lugar. Por favor, doctor. Solamente decir de esa forma de responder frente a las situaciones difíciles, que no solo la tienes tú. Yo creo que se da mucho, tanto el esposo como la esposa. Mejor no lo digo para no generar un problema mayor, ¿no? Aunque no sea un atado, no lo voy a hablar. Eso se llama, y mira, a uno se le cae el tiro como el velo. Esa cuestión se llama ocultismo. Y uno piensa que ocultismo es agarrar un mono, ¿no es cierto?, con una chaca y empezar a rezarle unas cuantas cuestiones, ¿te fijas? Y le ponen unos clavos, una cuestión rara, y lo hacen de noche. O pones una capucha negra. Claro, es una cuestión rara. No, esa cosa se llama ocultismo, que es súper importante lo que dijiste, Ignacio. Y viste que el pastor delante estaba hablando de cuevas. Yo quiero rayar también, pues, ya, aquí están las cuevas, Ignacio. Cuevas, cuevas, cuevas. Hay cuevas en el corazón y hay cuevas en la mente. ¿Cómo funciona esta cuestión? Cuando yo me callo, esa área se oculta. Y ese proceder de ocultismo, así se llama ocultismo. Mira, tapé el problema. Me caí. ¿Se solucionó? Esta cosa, como no se resuelve, se traspasa. A la otra generación. Eso se llama ocultismo. Entonces luego los secretos se comienzan a actuar. Eso genera cuevas en las personas. Pero es que si se lo cuento a la Vania me empapela. Dame un ejemplo de mi mamá mía. Lo que pasa es que mi mamá no me entiende, no sé qué, y se lo cuento a mi abuela y es peor. Ya, la metí a la listo. Ya por último a la Romy, ya, la metí a la chica. Vale. Entonces, ¿cómo se resuelve entonces? Hijo, vente para acá que es tu zona segura y háblalo, porque entonces lo sacas de la oscuridad. Luego hay que buscar la manera de hablarlo con la familia, porque esas son las cuevas. ¿Y qué es lo difícil? Porque a lo mejor hay que decirle a la mamá, a la Vania, estoy dando ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Mamita, cuando tu hijo te diga algo, tú tienes que reaccionar así. Sí, lo que pasa, no, mamita, tú reacciona así. Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar de una manera y los hijos necesitan otra manera. O puede ser, ¿no es cierto?, que uno no tiene cercanía con el papá porque no estaba, por lo que sea. Entonces, a mí me lata decirle a mi mamá, ¿sabes qué? ¿Te pasa esto?
sino que lo hablas. Y eso es para todos nosotros, porque generar ocultismo en la casa son cuevas. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de que una persona que no habla los problemas termina dando a luz hijos autistas. ¿Lo hablamos? Amén. Ese es el problema, Ignacio, y todos los demás que nosotros tenemos, que resolvemos eso así. Ese es el problema. A lo mejor hay muchas personas que la crisis, la situación difícil que le pasa, la resuelve rompiendo cosas. También hay que hablarlo, porque también nos puede pasar. O a lo mejor alguien lo resuelve tomando, o a lo mejor alguien lo resuelve pasando todo el día acostado, no lo sé. Eso es lo que tenemos que hablar para que sepamos cuál es el diseño de la casa. No está mal hablarlo, es decir, venir a la iglesia no significa que hago todo bien. Exacto. Como estoy en la iglesia tengo que hablar bien, tengo que portarme bien, no es así. Venir a la iglesia significa, este es el problema que yo tengo, ¿qué camino hacemos en el tiempo para resolverlo? Por eso dijimos no más retiro, porque en el retiro te escuchas una palabra y no sabes cómo arreglarla. Este camino, que es el camino formativo, es conocer la vergüenza de la casa. ¿Para qué? Para que después contemos la vergüenza de cada uno. No sé, todos tenemos vergüenza, pero ¿qué hago? Y a veces las soluciones son tan fáciles. Y nosotros creemos que la solución es súper difícil. No, es eso. Entonces, por eso que el pastor dice, ¿qué hay que hacer con esa vergüenza, con ese problema? Hablar. Pero seguir en el avance, porque si no, llegamos hasta un punto y no avanzamos más allá. Y tenemos que avanzar hasta que la casa disfuncional se vuelva funcional. ¿Estamos acá? Amén. Amén. Son 8:35. ¿Está bien a las 9? Amén. Vamos entonces. Hasta aquí vamos. Vamos al verso 12. Vamos al verso 12. ¿Lo tienen? Esta es la ley de la casa. Esta es la ley de la casa. Esta es. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero y el derredor será santo. He aquí que esta es la ley de la casa. ¿Me dijo mucho? No me dijo mucho. Esta palabra que está en el verso 12 me está delineando ¿dónde llega la ley? Esta ley dice sobre la cumbre, sobre la cabeza. Sobre la... ¿Qué quiere decir eso? Sobre la cabeza. El Señor quiere que todo proceso en nuestra vida que trae crisis y que saca de nosotros esa vergüenza, decir, Señor, yo me avergüenzo todo ese mal. Ahora entre a otro proceso. Tome cabeza. Amén. Tome cabeza en Cristo. No quede ahí. No quede ahí solamente en un llanto. No quede. No. Tome cabeza en Cristo. Amén. Llega a un desarrollo final, a una conclusión. Sobre la cumbre, sobre la cabeza del monte. ¿Qué es eso el monte? Está hablando del lugar alto, del cielo. Sobre la cumbre del monte.
todo tome cabeza. Y aquí están las dos cosas que tienen que tomar cabeza. Dos cosas que tienen que tomar cabeza. Uno, el territorio. El recinto entero. El recinto entero. Todo lo que está aquí toma cabeza. Eso es lo santo, escuche. Lo santo es que todo lo que está aquí toma cabeza. Toma cabeza el recinto entero y el derredor. Tomar cabeza es que lo que Dios piensa acerca de ese problema se grabe en la cabeza. Como Dios piensa de lo que me está pasando, ahora se escribe en mi cabeza. ¿Usted se acuerda del Chavo del Ocho? ¿Cuánto tuvo la posibilidad de ver el Chavo del Ocho? Son de ahí, si me acuerdo. ¿Qué hacía el Chavo del Ocho para memorizar? Que esas cosas se escriben. Eso está diciendo. Pero ¿qué cosa? ¿Qué está hablando? Está hablando primero del recinto entero. Y aquí está hablando de dos cosas que le hemos hablado en algunos matrimonios. Escuche esto. En este recinto, aquí está el papá. No me pregunte hoy día por qué. Y aquí está la mamá. Esto es la mamá. Esto es el papá. ¿Por qué? Porque estas son figuras. Amén. Aquí está el fundamento apostólico. Vale decir, el pensamiento de Dios que se escribe en la mente. ¿Ya? ¿Qué es esto otro? Este es el fundamento profético. Por eso nosotros decimos que lo profético es la mamá y lo apostólico es el papá. El papá en una casa trae el fundamento de Dios. Y la mamá trae lo profético. ¿Qué quiere decir eso? El papá establece el principado, que es el fundamento. Por eso los príncipes serán adiestrados en el uso de la espada. Un príncipe. Porque tienen el principado, el fundamento, la palabra, la espada. La palabra, la espada. ¿Se entiende? Y esa espada lo hacía tomar territorio. ¿Entendió? Y ahí tiene sentido cuando dice el recinto entero, el territorio, que tenga el fundamento. El territorio tiene un fundamento que no es el mismo. Tomó cabeza en Cristo. Una cosa. Y por otro lado, la mamá profética lo que establece es la potestad o el ambiente. Entonces, lo profético establece la potestad. Y lo apostólico, el papá, establece el principio. Si tú tienes una pequeña mano, por favor. Esto es fundamental, chico. Porque en una familia, para hacerla funcional, el papá tiene que tener el fundamento.
establece la casa funcionalmente. ¿Por qué? Porque la establece sobre el orden de la casa. El papá con un fundamento apostólico. Por eso le decimos a la iglesia, hermanos, este es tiempo de comprar casa. Porque dice mucho cuando una persona, entiéndalo, no es una crítica, por favor entiéndalo. Una señal de que una persona que está en vías o está en una manifestación apostólica es que tenga casa. Papeles. Pagada. Eso habla de algo, está hablando de algo. El Señor no, entiéndame, las circunstancias nos han llevado a los arriendos y a qué sé yo, pero la manifestación del reino en la tierra es territorio. No importa que la casa mida 3x3, hermano. No importa eso. Pero hay territorio, hay reino, porque hay principado, hay un hombre que tiene los pantalones bien puestos en el Señor, con su sacerdocio claro, y una mamá que guarda con sus alianzas el ambiente de la casa, la potestad. Por eso la Escritura habla del príncipe de las tinieblas, porque hay un principado de tinieblas. Y el príncipe de la potestad del aire, Satanás, también tiene potestad. ¿Entienden? El principado y la potestad son fundamentales en el desarrollo de todo hijo de Dios. Vale decir, el fundamento que me pone mi padre o mi padre espiritual y el ambiente que me genera mi madre espiritual o mi mamá. Fundamental esa cosa a la hora de establecer el reino. ¿Por qué? Porque esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre de este monte, vale decir, todo toma cabeza en él. El recinto entero, el territorio, el principado. Y el derredor, el ambiente. Serán santos, serán apartados. Esta es ley. Escríbase. ¿Qué más dice? Promúlguese. Notifíquese. Esto es fundamental en la casa. Solamente para cuando diga el concepto que tenemos de santidad, porque el concepto que tenemos de santidad es pórtate bien. ¿Verdad? No es pórtate bien. El concepto de santidad es que en la medida que esto se va aplicando, el Señor me va apartando. Entonces, mujer, si tú eres mamá, tú provees el ambiente en la casa. ¿De qué tenemos que cuidar nosotros las mujeres? De la gritera. ¿De qué más puede ser? De la depresión. De la amargura. Y de la depresión. Tenemos que cuidarnos de eso, porque si no vamos a darnos eso. Y los hombres, bueno, Gerardo es el único casado que está aquí y el pastor no está alarme. José está ahí arriba. Ustedes tienen que dar dirección. No es aquí te las traigo, Peter. No. ¿A qué se refiere con dar dirección? Cuando tu señora está alterada, hijita, mi amor, linda, las cosas van a ir bien, el Señor nos va a hablar. ¿No es? Aquí te las traigo, Peter. Ahora, ¿qué hago yo si no tengo al marido en el Señor? ¿O soy sola? La figura paterna más recurrente es esta. Aunque nos cueste, pastor, me pasa esto con mi hijo, con mi hija, ¿qué me aconseja que haga? Porque no estás sola si estás sola, ¿se entiende? No estás sola si no hay marido, no hay. Pero tienes acá
figura paternal. Entonces, ¿sabes qué? El Ignacio se me está arrancando por no sé dónde, ¿cómo lo hago? O me está demandando algo que yo no sé. Pastor, Pilar, pastor, ¿cómo lo hago? Porque no podemos pedirle, igual lo ahorita, ¿cómo lo hago? Porque no podemos pedirle al marido que no conoce al Señor que actúe como si lo conociera. Porque no lo conoce. No va a entender esto, no lo va a comprender. Entonces yo no le puedo pedir que se comporte de tal o tal forma, no puedo. Pero aquí tengo esta figura. Y aquí es donde se empieza a mover la dependencia. Porque cuando me dicen algo, ponte tú, que la instrucción del pastor sea, Pilar, siempre tenés que darle a la niña todos los días café con leche. Ahora le dice, dale el bendito café con leche. Porque a veces uno cree que la instrucción solamente tiene que ver con algo, recita el Salmo 91. No, hay instrucciones a veces que no tienen nada que ver con un verso. Hazlo. Y ahí se viene a establecer el principado y la potestad. Y te digo una cosa, el Señor en su tiempo, cuando se entra esto, empieza a producir los cambios. Amén. Amén. Él lo produce, porque nosotros, por más que le digamos, cambia, te cambia esto, no funciona. Te vas a agotar. Entonces, si nos quedamos con esto, maravilloso. La mujer el ambiente, el hombre la dirección, maravilloso. La instrucción, perdón. Acá tenemos el atrio, en el atrio se obedece nomás que no entienda mucho, y luego el Señor me lleva acá. Acá tengo que tener cuidado con la lengua y tengo que tener cuidado con la sujeción. ¿Estamos claros? Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque tú eres el que nos puede ayudar y enseñar para ir avanzando. Padre, esta instrucción tan sencilla nos puede hacer reflexionar de lo que tenemos que mejorar, de lo que tenemos que hacer, Señor, para que se produzcan los cambios que necesitamos en nuestra familia. Señor, haznos conscientes cuando estamos hablando mal. Permítenos darnos cuenta de conductas que no están bien. Señor, que se caigan todas esas formas de evitar conflictos que no son buenas, que nos hacen daño. De no hablar las cosas porque nos salven problemas, o de hacer como que todo está bien cuando no lo está. Señor, porque eso es un peso muy grande. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, que podamos andar en verdad. Esas presiones de tener que comportarse de una manera, Señor, que caigan. Que caiga, Señor, que haya una iglesia libre, que podamos crecer y avanzar, Señor. Que podamos ver tu mano en todas las cosas, Señor. Confiamos en ti, Padre. Ven y glorifícate en estos días, que cada uno, Señor, que ninguno se quede sin saber para dónde ir. Amén. Amén. Sino que cada uno tenga la claridad de lo que tiene que hacer. Porque cuando uno tiene la claridad, tiene seguridad y las cosas empiezan a fluir. Señor, que tu Espíritu Santo revele, pero que sea un tiempo donde la boca se abra. Amén. Que se abra la boca, Señor. Y glorifícate tú en la medida que la iglesia crece. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.